Sí, pues con esto llegamos a que la campaña sigue su curso. No es el programa de hoy de tenernos en operaciones militares porque hay muchísimo tema que tocar, pero digamos que se va a producir un primer mazazo ahora en diciembre del 41, en el que después de todo lo que hemos visto, ¿no? Después de toda esta bola de países, que ya sea por necesidad, por simpatía, por inercia, por interés, se va uniendo a Alemania. Vamos a llegar, pues, a este punto de inflexión que va a ser diciembre del 41, en el que, pues, todavía, hombre, no se va a ver claro que Alemania no va a ganar la guerra, pero bueno, Mm, cuanto menos le sirve a Japón incluso para no llegar a entrar en el conflicto y bajar hacia el Pacífico Sur. Y luego vamos a tener otro punto de inflexión, que va a ser la batalla de Stalingrado y, bueno, y todo lo que ocurre a finales del 42, incluido el desembarco aliado en el norte de África, que sí que va a representar, pues, un golpe más duro en el que ya de una forma más directa muchos de los aliados de Alemania, van a comenzar a intentar desligarse de ella. Pero no sé si quieres comentar algo en relación a este sí, invierno del 41, sí, si sí, sí. y se resiente muchísimo la relación, porque luego en el 42 van a enviar todavía más tropas a intentar cerrar la campaña. Mm. Y la otra parte de la pregunta es si la derrota ante Moscú cambia la percepción de los aliados de Alemania sobre su capacidad para alcanzar la guerra. Mira, pues francamente, no mucho, ¿no? Y la razón es bastante fácil de entender si nos damos cuenta. La razón es que todo el mundo dice, joder, vaya palo, ¿no? Que les han dado así. Pero son unos tíos que son una caña, porque a Napoleón, que estamos hablando de Napoleón, no de ningún mindungui, que había llegado a entrar en Moscú, ni más ni menos que entrar en Moscú, le pegan tal paliza en el primer invierno que tiene que huir despavorido con su ejército y retirarse a Polonia, Alemania y finalmente a Francia, ¿no? Dice, vale, sí, es un contratiempo bastante gordo. Vale, admito pulpo como animal de compañía, repito. Pero no hace que estos países pierdan la fe en Alemania, ¿eh? Porque dicen, joder, vale, sí, sí, pero eso no es fuera de serie. Fíjate tú, compara con Napoleón, que todo el mundo lo tiene por el genio militar, por excelencia. A Napoleón lo han vapuleado. Y aquí le han hecho retroceder unos cuantos kilómetros. Han tenido muchas bajas, pero bueno, han resistido, ¿no? Demuestra que la máquina militar alemana sigue siendo absolutamente temible. Es capaz hasta de sobrevivir a algo tan terrible como el invierno ruso. Efectivamente. No les va a quedar otra para el próximo verano de decir, bueno, hay que poner toda la carne en el asador No, porque ya hemos, por así decirlo, ya hemos elegido bando y tenemos que ir con él porque mm, tampoco nos podemos echar para atrás, ¿no? Máxime cuando todavía Estados Unidos no había entrado en escena. Sin mm, embargo, yo creo que ya para el año siguiente, para finales del 42, se va a producir una situación parecida, no parecida, mucho peor que la del 41, con esa derrota alemana en Stalingrado, pero sobre todo ya Estados Unidos entra en escena. Entra ya, aunque sea en el ah, norte de África, aunque sea de una manera tímida, pero ya entra en escena. Y ya a partir de aquí, Italia incluida, van a empezar a decir, oye, yo me metí en la guerra para vencer a Stalin, pero yo contra los Estados Unidos no quiero nada, ¿no? Entonces yo creo que todo cambia la película por este factor añadido, ¿no? De Estados Unidos, por un lado, y por otro, que efectivamente se ve que Alemania no tiene ninguna posibilidad de ganar la guerra contra Rusia después de Stalingrado, como muchísimo se podrá llegar a una paz, a una especie de tabla, pero ganar ya mm, queda completamente descartado. totalmente. Sí, efectivamente es en el otoño del 42 cuando se produce el gran giro, ¿no? La fe en una eventual victoria alemana es tan fuerte como para que el año 42, y eso todo el mundo lo sabe, los contingentes de los países aliados de Alemania, todos multiplican sus efectivos, ¿no? Dicen, vale, los alemanes han tenido un contratiempo, pues hace falta que enviemos más tropas, ¿no? Los italianos, los húngaros, los rumanos multiplican su presencia militar, lo cual demuestra que siguen teniendo fe en Alemania, ni más ni menos, ¿no? Es más, ahora los alemanes son muy modositos
y emplea muy buenas palabras. ¡Ay, qué bien! Cuánto os apreciamos, cuánto os queremos, eh, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Lo mismo hacen también conforme avanzan, por ejemplo, con el Cáucaso, donde a las nacionalidades caucasianas les prometen de todo, ¿no? Bueno, chicos, nada, va a ser esto fantástico, ¿no? El colapso se produce en noviembre del 42 y todo el mundo lo capta la importancia de Stalingrado, no por Stalingrado en sí mismo. Stalingrado, después de todo, es una ciudad fea y polvorienta perdida en la mitad de la estepa. No, lo capta por la retirada del Cáucaso. No hace falta ser un experto en economía política en esta época para saber que la producción de petróleo alemana y rumana es la que es. Sin el Cáucaso, ¿cómo van a mover los tanques, los aviones y los barcos? ¿De acuerdo? Eso es impensable. Porque además el país que se ha incorporado a la guerra, Estados Unidos, es, hay que subrayarlo, en este momento el mayor productor mundial de petróleo, ¿no? Las explotaciones petrolíferas de Irán o de Arabia Saudita estaban en mantillas en ese momento. El productor mundial por excelencia es Estados Unidos. Y por tanto es el que tiene el combustible para una larga guerra. Entonces, el cambio radical es que todo el mundo capta ahora que esto ha entrado en una fase de una guerra larga, muy larga. Y esa Alemania la tiene partida por definición. No Sí, hay que darle más vueltas. Porque en una larga guerra, la suma del poderío soviético, británico y norteamericano es abrumadoramente por encima del poderío que pueda reunir Alemania con sus satélites, ¿no? Así es que es cuando empiezan a decir, bueno, pues vamos a ver cómo nos vamos desenganchando un poquitín de todo esto. va a ser precisamente con esta derrota alemana en Stalingrado, ¿no? Lo que estabas comentando, que todo el mundo empieza a ver claro que Alemania no puede ganar esta guerra y precisamente van a ser los italianos los que, por otro lado, pues obviamente tienen a los estadounidenses y a los británicos a nada, ¿no? A tiro de piedra, ya los tienen en el norte de África y el siguiente paso, todo el mundo lo sabe, es Sicilia o va a ser el sur de Italia, por lo que va a ser Mussolini y también bueno, Ciano, ¿no? Los que van a comenzar a presionar a Hitler ya en estas fechas para que llegue a una paz, incluso con Stalin, y ellos por su lado, pues también llegue a una paz con los estadounidenses, porque no les interesa en absoluto que estén por ahí tocando las narices, e incluso lo que llega a proponer Mussolini es firmar una paz con alguno de los dos para que junten su capacidad y poder tener más posibilidades para vencer a un enemigo, pero no en una guerra en dos frentes. Pero bueno, a lo que vamos. Italia, que es el aliado principal de Alemania, el más antiguo, el que más conexión tiene, ideológica y demás, va a ser curioso porque va a ser el primero en caer, el primero en desligarse de Alemania, ¿no? Cuando destituyen a Mussolini. Y no sé qué lectura quieres hacer de esto a nivel del impacto que supone esto, de ver a un aliado tan antiguo como el italiano desligarse. Y es en plan, joder, si los italianos se van, nosotros, ¿no? Que estamos aquí medio de rebote algunos, ¿qué, qué es lo que vamos a hacer? Mira, el caso de la relación de Italia con Alemania es un tema muy interesante, Mm, porque en un primer momento Italia se sentía, digamos, con capacidad de hablar de tú a tú con Alemania, ¿no? A día de hoy, como sabemos que el papel del ejército italiano en el conjunto de la guerra no es excesivamente brillante, por decirlo de una manera elegante, tendemos a despreciar el factor italiano, pero es un error. ¿Eh? Los italianos puede que no consigan grandes victorias, pero los italianos tienen, por ejemplo, un ejército que diseña sus propios carros de combate, una aviación que diseña y fabrica y produce sus modelos de aviones, algunos de ellos muy buenos, otros no tanto. Un país que
lanza sus acorazados y sus submarinos, luego no es ningún país mindungui, ¿no? Es un país, yo entiendo, que ya está harto de la guerra, ¿no? Han entrado en la guerra antes que nadie, con la invasión de Etiopía. Y después, por ejemplo, en el caso de España, se han implicado en la guerra muchísimo más que Alemania. Han mandado decenas de miles de hombres, no 1000 y pico, pocos miles de los alemanes. Los italianos no tienen ningún afán bélico. Me refiero a los soldados italianos, los combatientes italianos. No tienen un afán bélico que les mueva. Están literalmente hartos de tanta guerra, ¿no? No cabe caer en el menosprecio. A mí esto me parece importante subrayarlo. En España, cuando dices italianos, y dices, sí, Guadalajara, Guadalajara. Sí, ¿por qué no habláis de la conquista de Málaga? Cuando derrotaron aplastantemente al ejército republicano. O de la conquista de Santander, donde demostraron de nuevo que, vamos, para darle sopas con ondas al ejército republicano ya sí que estaban, ¿no? Luego, no conviene, digamos, despreciar, como en España esto es muy habitual, es un defecto nuestro bastante gordo, despreciar al ejército italiano y su capacidad militar. Pero no lo han hecho muy brillantemente en el marco de la Segunda Guerra Mundial y, por tanto, ¿qué ha pasado? Pues que enseguida han descendido de la categoría de aliado a la categoría de satélite. Todo el mundo sabe, los italianos, que sin la presencia de tropas alemanas en el norte de África, posiblemente los hubieran expulsado de Libia mucho antes. De la misma manera que saben que sin la presencia de las tropas alemanas, pues igual hasta hubieran perdido la guerra greco-italiana, ¿no? Bueno, pues se sienten muy incómodos con este papel de satélites, ¿de acuerdo? Ha habido un momento, la conquista de Etiopía, en que se han sentido una de las grandes potencias mundiales, ¿no? Han pensado que se podían codear de tú a tú con Alemania, con Francia, con Inglaterra, pero la realidad es que no es esa la realidad, ¿no? Y se sienten y se ven como un país satélite de Alemania, lo cual les hace sentirse muy mal, muy humillante. Incluso muchos dirigentes fascistas italianos no se sienten nada cómodos con esta situación de depender de Berlín, ¿no? Porque los alemanes tampoco se molestan mucho en ocultar que, en fin, diciendo aquí los que mandamos somos nosotros, ¿no? Y en efecto, cuando se pierde el norte de Italia, ya todo esto se pone en un disparadero, ¿eh? El siguiente paso iba a ser Sicilia. Hombre, por algún momento hubo dudas si los aliados iban a proyectar su poder militar sobre el sur de Francia o sobre España, pero a partir de que atacan Lampedusa y sobre todo de que atacan Sicilia, pues ya no hay dudas. Entonces, los italianos deciden que hay que salir de la guerra, ¿eh? Salir de la guerra a Italia tiene esa fortísima carga simbólica que tú has dicho antes. Este es un país que se había proclamado aliado de Alemania, había asegurado que formaban un eje invencible, un eje indestructible, había sido Italia. Los demás han ido un poco uniéndose pues de refilón al calor de las circunstancias, pero este era un aliado que pretendía ser de tú a tú. Así es que cuando Italia sale de la guerra, es más, al cabo de muy poco tiempo, el nuevo gobierno italiano incluso intenta, no lo consigue, que lo reconozcan como aliado, le dejan de ser una cosa rarísima, que es cobeligerante, una cosa espantosamente rara, ¿no? Bueno, pues a todos los países que han sido aliados de Alemania se les caen los palos de sombrajo. ¿Por qué no dan todos marcha atrás en ese mismo instante?
porque lo que tienen delante es el ejército rojo. Si hubieran tenido delante el ejército norteamericano o el británico, se pasan todos hacen todos lo de Italia, pero el verano del 43. Pero claro, es que lo que tienen delante es el ejército rojo. Y si se rinden, lo que van a recibir es a los tanques soviéticos. Un pequeño inciso. ¿Te has unido ya a nuestro grupo de Telegram para no perderte ninguna de las próximas entrevistas, ninguno de los eventos presenciales que vamos a empezar a hacer a partir de ahora y los viajes que estamos programando para este verano de 2024? Tenéis el link en la descripción.